Fake news, las noticias falsas o combatiendo la desinformación en el mundo. Siempre han existido a la hora de reunirnos con la familia o simplemente mediante el intercambio de información. Pero la falsedad informativa es un fenómeno inflado con la evolución de la comunicación digital y su inmediatez. La verdad lucha para que no la ensucien de mentira. La libertad de expresión porque no la enlode esa malicia de comunicar con ánimo de daño o de lucro, o ambas, o de ignorancia, así como de simple afán de llamar la atención. Para esto vamos a escuchar en este podcast de Curioso Digital a algunos de los y las periodistas de Chihuahua, profesionales que generan la información real, seria y objetiva que nos hacen llegar diariamente a nuestros teléfonos, oficinas y hogares, y cómo protegen y anteponen su trabajo diario sobre las noticias falsas. Antonio Vargas, periodista radiofónico en la capital chihuahuense, nos comenta. Las fake news, estuve leyendo acerca de este fenómeno que sin duda alguna en los últimos años, en los últimos meses, ha tomado un mayor auge. No significa que sea un problema nuevo. Sin duda, este tipo de noticias falsas, o las noticias falsas como tal, han existido desde siempre. Sin embargo, las redes sociales, el mayor acceso que tiene la gente en general en todo el mundo, ha sido un poco más grande. Ya no importa el estrato social o la condición económica que tenga una persona para poder acceder a las redes sociales. No, vemos que cualquier persona pues ya tiene un celular y tiene acceso a Facebook, a WhatsApp, entre otras muchas. Entonces el problema sin duda pues se ha incrementado debido a esto. Estas noticias falsas, el problema no es que existan, porque es como lo dije ahorita, es algo que siempre ha existido. El problema es que haya, primero que nada, mucha ignorancia por parte de muchas personas que son las que constantemente están replicando la información que en ella se comparte. También lo que tiene que ver, más allá de la ignorancia de la que te hablo, pues es la falta un poquito de criterio que puede llegar a tener toda esta gente para pues discernir si una noticia es real o es falsa. Vaya, o sea, no sé, desconocimiento tal vez de las fuentes oficiales o de los medios oficiales que sí pueden o no tener información verídica correcta. Y bueno, esto es lo que provoca que muchas veces por ahí luego compartan cosas que son muy descabelladas. En el caso del coronavirus, por ejemplo, pues hemos visto cómo se han compartido infinidad de temas y de noticias que caen a veces hasta en lo ridículo, ¿no? Las mentadas noticias de que si dejas que te tomen la temperatura con el dispositivo láser te van a matar neuronas. También de que si te van a extraer el líquido de las rodillas, que si usas un componente del cloro te vas a curar o vas a prevenir el coronavirus. Todo este tipo de cosas en tiempos de pandemia pues han sido muy vistas y tiene mucho que ver con esto. Y bueno, ¿cómo a mí como periodista, como reportero me afectan las fake news? Pues bueno, yo me dedico pues a hacer lo que a mí me toca, ¿no? Comprobar una fuente siempre que voy a publicar una información, siempre tener una fuente que respalde mi información. Sin embargo, yo veo circular pues, en las mismas redes sociales todo este tipo de noticias y veo cómo la gente se las cree. Y muchas veces pues te preguntan cosas a ti con respecto a estos temas,
O sea, vienen contigo y te hacen cuestionamientos acerca de que tú qué sabes sobre eso. Y pues bueno, ya les tienes que explicar y tienes que encaminarlos, ¿no? Un poco y llevarlos por la verdad. También muchas veces me afecta en el sentido de que nos meten a todos en un solo costal, a todos los periodistas. Porque el mayor número de estas notas pues traen contenido amarillista, como contenido muy morboso, y piensan que porque hay personas que ni siquiera se les puede llamar periodistas, las publican, porque regularmente no dan la cara, pues tú eres parte de eso y que tú también lo haces. Entonces te llegan a juzgar, te llegan a criticar o a descalificar tu trabajo, lo cual pues no se me hace justo. Y bueno, finalmente yo creo que la manera en la que podemos combatir este tipo de males, un mal muy grande, porque realmente puedes llegar a afectar mucho a una población al momento de que emites este tipo de noticias falsas para crear, por los motivos que quieras, pero desinformas y puedes llegar a afectar realmente la salud de las personas. Por ejemplo, ¿no? Al momento de que difundes que cierto tratamiento o que cierto alimento haciendo no sé qué brebaje te vas a curar de alguna enfermedad o lo que tú quieras, puedes llegar a afectar la salud de algunas personas. También cuando difundes información acerca de, no sé, hechos delictivos o delincuentes capturados o enfrentamientos que no suceden, también creas una histeria colectiva que puede afectar mucho la estabilidad de algún pueblo, alguna región o alguna ciudad. Entonces yo creo que la mejor arma o la arma más poderosa que tenemos contra las fake news es combatir la ignorancia, es combatir la desinformación y bueno, con los que nosotros podamos. No vamos a poder hacer nada con las personas que siguen creyendo en miles y miles de portales que salen a diario, en las cadenas de WhatsApp o de Facebook que luego se comparten. No podemos hacer mucho los que nos dedicamos a la información seria y objetiva, pero pues al menos en nuestro círculo podemos ir cambiando todo eso y donde veamos alguna noticia que no sea correcta, pues corregir el dato. Y bueno, eso sería todo por mi parte y mi opinión acerca de las fake news. Evidente, la crisis de salud que padecemos en el mundo por el contagio con COVID-19 ha empeorado por la falsedad, el sensacionalismo que buscan desinformar con fines negativos. Y es que lo invencioso captura más la atención que lo verdadero. Sí, por lo general, claro, solo cuando algo verdaderamente grave sucede en nuestra comunidad o en algún lugar del mundo, o muy grande, como un triunfo deportivo nacional. Seguimos escuchando a los periodistas de Chihuahua. Ahora es la intervención de Paloma Sánchez, periodista de medios impresos. El compromiso de un periodista es presentar la información con la que trabaja de forma veraz y oportuna, para informar, persuadir, visibilizar el tema que expone. Cuando se presentan las noticias falsas, llamadas coloquialmente como fake news, el esfuerzo del investigador de la información se tira por la borda para dar paso a contenidos que no son ciertos y tienen cierta finalidad oscura. En el ejercicio de reportear, se obtiene la información de una fuente confiable, ya sea de la institución que genera los datos, la persona entrevistada sobre un hecho o situación, de preferencia en primera persona, o con una referencia clara y directa. En caso de no lograr esos requisitos, es preferible no publicar, a tener que desmentir una noticia ya difundida para conservar la credibilidad de los usuarios del medio. En el caso de las redes sociales, se dificulta el control de las noticias falsas, por el principio de la legitimización del infante. Sin embargo, es posible al consultar a los medios o instituciones desde sus instrumentos de difusión, para confrontar la veracidad y formar una opinión propia. Se han realizado diferentes esfuerzos de legislar este tema, como en el caso de Brasil, donde Antonio Tuclio,
presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, publicó una editorial sobre la iniciativa de combatir la diseminación de noticias falsas a través de un proyecto de ley. En ese sentido, expresó que la producción o compartimiento de fake news deben de ser repudiados y combatidos, evitando así que perjudiquen a personas, empresas o causas, con una mentira que se dispersa con un solo clic. Sin embargo, surgió una polémica ante la posibilidad de rastrear mensajes de aplicaciones como WhatsApp, porque puede representar un ataque directo a la libertad de expresión y de comunicaciones, a pesar de que sería más fácil identificar a los posibles responsables de compartir contenido falso. En un mundo que es casi 100% digital, es imprescindible combatir la diseminación de fake news en las redes sociales y garantizar el derecho de la libertad de expresión, dijo. Por su parte, Cara Alaimo, quien es profesora asociada de Relaciones Públicas en la Universidad de Hofstra y participó como portavoz de Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro durante la administración de Barack Obama, en su editorial para CNN, destacó que se debe ser escéptico sobre la información que consumimos y puso, por ejemplo, que en los últimos 4 años los estadounidenses han escuchado muchas advertencias sobre verificar la confiabilidad de las fuentes para asegurarse de que no reciben noticias falsas. Pero ahora también tienen que ser escépticos de que la información no provenga de fuentes de confianza, como las cuentas verificadas de Twitter, que pueden haber sido hackeadas, y para eso recomendó que la mejor manera de hacerlo es consultar múltiples fuentes. Antes de actuar sobre la información que vemos en las redes sociales, por ejemplo, debemos confirmarla con los principales medios de comunicación, es decir, las organizaciones de noticias que se ajustan a las prácticas periodísticas estándar de verificación de hechos y equilibrio adecuado, y luego tomarse el tiempo para hacer referencias cruzadas con los medios convencionales, refirió. En mi opinión, la mejor manera de evitar la dispersión de noticias falsas es evaluar la información desde un punto analítico, antes de clicar compartir y, de ser posible, tener en el contexto un tema o verificar fuentes confiables. Es increíble la velocidad de daño que un tuit o una publicación con intención de engaño puede causar en segundos alrededor del planeta. Seguido, perjudicar a una persona en particular, muchas, o manipular sociedades enteras en minutos. Escuchemos ahora a Brenda Chacón, periodista y locutora radiofónica de Ciudad Cuauhtémoc. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos, y antes que otra cosa, agradecer la oportunidad que me brindan para dar mi opinión en relación a las fake news, como les conocemos, o las noticias falsas. Que bueno, pues, ¿qué sucede? Pues vienen a contaminar indudablemente el ejercicio informativo y libre de los ciudadanos. Pueden incluso llegar a formar ideas erróneas basadas básicamente en mentiras. Es por ello que importante es conocer las herramientas para detectar este tipo de desinformaciones y saber que su propagación tiene consecuencias. ¿Qué hay detrás de las noticias falsas? Bueno, pues esconden piezas de pseudoperiodistas que son difundidas a través de portales de noticias y sobre todo redes sociales que buscan básicamente desinformar o incluso llevar a engaño a los ciudadanos. El objetivo es clarísimo: inducir al error, manipular decisiones personales, desprestigiar o enaltecer en este caso a algún individuo, incluso servir como mecanismo para conseguir algún rédito. Otro de los objetivos es ganar dinero con el tráfico de visitas en las webs de las que son publicadas para manipular la opinión de los usuarios que las leen. Sería importantísimo entonces que portales como el Facebook implementara un mecanismo que detectara las fake news y bueno, las deshiciera o las bajara inmediatamente de la propia red. Como periodistas, pues trabajamos arduamente, yo creo que todos y todos los días, para tratar de contrarrestar el impacto que las falsas noticias tienen en nuestra sociedad.
Debemos protegernos, pero también proteger a otros de la desinformación y la manipulación de las fake news que imperan en las redes sociales. Comenzamos primeramente siendo responsables de no compartir a la primera lo que nos comparten a nosotros. Tenemos la misión ciudadana de corroborar en otras fuentes lo que acabamos de leer. No porque un sitio en internet lo publique es real. Debemos corroborar que sean medios auténticos y sobre todo, medios que no extorsionan con la verdad y cuentan con una seriedad informativa. Escuchaste el podcast de Curioso Digital.